Bienvenida y bienvenido a este análisis. Hoy nos sumergimos en un libro que, seamos sinceras, está en la estantería de casi todo el mundo, aunque sea cogiendo polvo. Totalmente. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, publicado en 1936. Más de 50 millones de copias vendidas. Es un auténtico dinosaurio del desarrollo personal. Un dinosaurio que sigue muy vivo. Y lo fascinante es que su relevancia, no ha disminuido. Carnegie no era psicólogo ni académico. Era un observador minucioso. Sí. Se dedicó a destinar lo que sencillamente funciona en el trato con los demás. Exacto. Y eso nos lleva a nuestra misión de hoy. Todos queremos llevarnos bien y conseguir nuestros objetivos, pero a menudo hacemos justo lo contrario. Carnegie argumenta que estamos como programados para sabotearnos. Sí. Así que vamos a analizar los 3 antídotos que él propone justo al principio del libro. Son las bases. Y el primero, ataca a nuestro impulso más común y quizás el más destructivo: La crítica. la crítica. Es que es nuestra reacción por defecto, ¿verdad? Cuando algo no nos gusta, pues a señalarlo. Pero Carnegie es tajante. La crítica es inútil. Vale, vamos a desgranar esto. El primer principio es: no critique, no condene, ni se queje. Suena casi a cliché, no sé, a algo que te diría tu abuela. Totalmente. Pero la forma en que lo argumenta es brutal, porque va directo a la yugular de la psicología humana. La crítica pone a la gente a la defensiva, pero de inmediato. Al instante. Activa esa parte del cerebro que solo busca justificarse, no aprender ni cambiar. Es peligrosa, porque hiere el orgullo, ese sentido de la importancia del que hablaremos luego, y deja una herida que puede durar años. Y aquí es donde el libro se pone de verdad muy oscuro para demostrar su punto. Los ejemplos que usa no son de un jefe molesto, son de asesinos y mafiosos. Empieza con la historia de Tugan Crowley. Una historia tremenda. La policía lo tenía rodeado en un apartamento, en medio de un tiroteo masivo, vamos. Y mientras las balas destrozaban las paredes, ¿qué hace Crowley? Pues se pone a escribir una carta. Se pone a escribir una carta. Y lo que escribe es para quedarse helada. No es una confesión. Escribe: bajo mi abrigo se esconde un corazón cansado pero bondadoso. Un corazón que no haría daño a nadie. Es increíble. Este hombre, un asesino de policías, se veía a sí mismo como una víctima con un buen corazón. A ver, es un caso súper extremo, claro. Pero es que demuestra una verdad universal. Piensa en Al Capone. El enemigo público número 1 de Chicago. Exacto. Él no se veía como un monstruo. Se consideraba un benefactor público. Alguien que le daba a la gente lo que quería, pero que era, pues, un incomprendido. Un perseguido. El director de la prisión de Sing Sing en aquella época decía lo mismo, que poquísimos criminales se ven a sí mismos como gente mala. Siempre tienen una lógica, una justificación. Entonces el argumento de Carnegie es demoledor. Si los criminales más peligrosos se justifican y no aceptan ninguna culpa, ¿qué nos hace pensar que la gente normal de nuestro día a día, nuestra pareja, nuestros compañeros, van a recibir nuestras críticas con los brazos abiertos? Es una batalla perdida de antemano. Totalmente. Exacto. Y para mostrar el camino correcto propone el ejemplo de Abraham Lincoln, que, por cierto, aprendió esta lección por las malas. Sí, de joven, al parecer, era un crítico feroz. Le encantaba escribir cartas anónimas y poemas burlándose de sus oponentes políticos. Y una de esas cartas casi le cuesta la vida. Es que lo retaron a un duelo a muerte. A muerte, con espadas de caballería. Tuvo que ser disuadido en el último momento. Me imagino que una experiencia así te cambia la perspectiva sobre el poder de las palabras, ¿no? Desde luego. Fue su punto de inflexión. Se dio cuenta de que humillar a alguien no te da la razón, solo te crea un enemigo. Pero el ejemplo definitivo de su maestría llega años después, tras la batalla de Gettysburg. ¿Vale? Su general, George Meade, había conseguido una victoria crucial, pero luego desobedeció la orden directa de perseguir al ejército de Lee. Le dejó escapar. Le dejó escapar. Lincoln estaba absolutamente furioso. Comprensible. Era la oportunidad de acabar con la guerra civil de un plumazo. Y escribió una carta durísima. Creo que decía algo como: mi querido general, no creo que comprenda la magnitud de la desgracia. Sí, la guerra se prolongará indefinidamente. Era una acusación en toda regla. Pero aquí viene la genialidad. ¿Que nunca la envió? Nunca la envió. La carta se encontró entre sus papeles después de su muerte.
Y lo que hizo Lincoln en ese momento es un ejercicio de lo que hoy llamaríamos inteligencia emocional de altísimo nivel. Pasó de la reacción visceral. Se puso en los zapatos de Meade. Exacto. Se dijo a sí mismo, según cuenta Carnegie, algo como: un momento, es fácil para mí, aquí sentado en la calma de la Casa Blanca, ordenar un ataque. Claro. Pero si yo hubiera estado allí, si hubiera visto la sangre que Meade ha visto, quizá yo tampoco estaría tan ansioso por lanzarme a otra carnicería. Se dio cuenta de que la carta solo serviría para desahogarse él. Exacto. Crearía un resentimiento inútil. La crítica era sencillamente eso, inútil. Vale. Entiendo el punto de Lincoln y los gángsteres. No criticar para no generar resentimiento. Pero, ¿entonces qué? O sea, ¿nos callamos y ya está? ¿Ignoramos los comportamientos que no nos gustan? Me parece que falta una pieza. Totalmente. Callarse no es la solución. Carnegie propone reemplazar activamente ese vacío. Y aquí es donde entra su segundo principio, que es la otra cara de la moneda. El aprecio sincero. El principio número 2. Aprecie honrada y sinceramente. Y aquí toca una tecla que resuena muchísimo hoy en día. Habla del impulso humano más profundo. Sí, cita al filósofo John Dewey, que decía que el deseo más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Y aquí Carnegie, fíjate, se adelanta décadas a la psicología moderna. Sí, Lo que él llama deseo de ser importante es lo que hoy entendemos como la necesidad de validación, de autoestima, de sentir que nuestro esfuerzo es visto y valorado. Es el motor que hay detrás de gran parte de las redes sociales, por ejemplo. el libro lo describe con una frase genial, una avidez del corazón humano que rara vez se satisface. Y para ilustrar el poder de satisfacer esa avidez, pone el ejemplo de Charles Schwab. Uf, un caso espectacular. Schwab fue uno de los primeros ejecutivos de la historia en ganar más de $1 millón al año. Estamos hablando de los años 20. De los años 20. Eso serían más de $3.000 al día de la época. Una auténtica fortuna. Y lo curioso es que Andrew Carnegie, su jefe, no le pagaba ese dineral por sus conocimientos técnicos. De hecho, el propio Schwab admitía que sus ingenieros sabían más que él. Le pagaba por su habilidad con la gente. Exacto. Cuando le preguntaron por su secreto, Schwab dijo algo que debería estar grabado en todas las oficinas. Considero que mi habilidad para despertar el entusiasmo es el mayor don que poseo. Y la forma de desarrollar lo mejor que hay en una persona es por medio del aprecio y el aliento. Y añadía su lema: jamás critico a nadie. Soy sincero en mi aprobación y generoso en mi elogio. Ojo que esa idea de aprecio y aliento puede sonar un poco a, no sé, a buenismo corporativo, ¿no? A la palmadita en la espalda falsa. ¿Dónde traza Carnegie la línea para que no se convierta en simple adulación? Esa es la pregunta clave. Y Carnegie es muy claro al respecto. Diferencia radicalmente entre aprecio y adulación. El aprecio es sincero, es específico, viene del corazón. ¿Y la adulación? Es falsa, Falsa, genérica y egoísta. es puro cálculo. La gente inteligente, dice él, la detecta a 1 kilómetro. La llama elogio barato. Me gusta esa distinción. El aprecio requiere observar de verdad al otro. La adulación solo requiere pensar en lo que quieres conseguir tú. Hay un ejemplo más pequeño en el libro que me pareció potentísimo. Ah, sí. El de la esposa que le pide al marido una lista de sus defectos, ¿verdad? Ese mismo. La mujer le pide que escriba 6 cosas que ella podría cambiar para ser mejor esposa. Uf, a mí me piden eso y entro en pánico. Es una trampa mortal. Mi primer instinto sería esconderme, no comprar flores. Pues el tipo demuestra una inteligencia emocional brutal. En lugar de hacer la lista, al día siguiente le envía 6 rosas. Con una nota que decía: no se me ocurren 6 cosas que me gustaría que cambiaras. Te quiero tal como eres. Es que es un cambio de paradigma total. El resultado, cuenta el libro, fue que ella lo recibió en la puerta con lágrimas en los ojos. Pasas de una mentalidad de buscar el fallo a una de reforzar lo positivo. El impacto es infinitamente mayor. Y demuestra que la prisión no es solo para el trabajo, es universal. Reemplazas una crítica, que encima era solicitada, por un gesto de amor incondicional. El efecto es 1000 veces más poderoso. De acuerdo, ya tenemos 2 pilares. No criticar y, en su lugar, ofrecer aprecio sincero. Esto nos lleva al tercer pilar, que quizás es el más pragmático de todos. El más orientado a la acción. Despierte en los demás un deseo vehemente. Si los 2 primeros se centran en cómo tratar a la gente, este se centra en cómo motivarla.
Y la analogía que usa Carnegie es brillante. La de la pesca. La de la pesca. A él, personalmente, le encantaban las fresas con nata. Pero cuando iba a pescar no ponía fresas con nata en el anzuelo. Claro, porque a los peces no les gustan, les pone gusanos, que es lo que ellos quieren. Parece obvio, pero lo aplicamos poquísimo con las personas. Poquísimo. Pasamos la vida hablando de lo que nosotros queremos. Quiero que hagas esto, necesito que termines aquello. Carnegie dice que eso es absurdo. La única forma es hablar en términos de lo que esa persona quiere. Hay que poner el gusano adecuado. Exacto. El libro está lleno de ejemplos buenísimos sobre esto. El que más me impactó fue el de un padre con un hijo pequeño que se negaba a comer. El niño estaba por debajo de su peso y no había manera. Las tácticas habituales, hazlo por mamá, papá quiere que crezcas, no servían. Por supuesto que no. A un niño de 3 años le importan cero los deseos de su padre de 30. El niño opera desde su propio universo de deseos. Entonces el padre, en un momento de lucidez, se detuvo y pensó, ¿qué es lo que quiere este niño con todas sus fuerzas? ¿Cómo puedo conectar mi objetivo, que coma, con su deseo más profundo? Y encontró la clave. Resulta que en el vecindario había un matón, un niño más grande que le quitaba el triciclo y le pegaba. Ese era su gusano. Así que el padre le dijo que si comía todo lo que su madre le preparaba, se pondría tan fuerte y grande que un día podría darle una paliza a ese matón. Y recuperar su triciclo para siempre. Problema resuelto. El niño empezó a comérselo todo, incluso cosas que odiaba, porque ahora tenía una motivación interna poderosísima. Es que es genial. El padre no habló de vitaminas, conectó las espinacas con la venganza y la justicia. Es un ejemplo perfecto de lo que Henry Ford, citado en el libro, llamaba el secreto del éxito. La habilidad para entender el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde su ángulo, así como desde el nuestro. Y el propio Carnegie lo aplicó. Hay una historia sobre cómo un hotel donde daba sus conferencias le triplicó el alquiler de la noche a la mañana. Sí, su reacción instintiva habría sido ir a quejarse, a hablar de lo injusto que era. Pero en lugar de eso, pidió una reunión con el gerente. Y no habló de lo que él quería. Hizo algo brillante. Cogió un papel y lo dividió en 2 columnas. Ventajas para el hotel y desventajas para el hotel. Habló su idioma. Completamente. En ventajas, le dijo, mire, si yo me voy, el salón queda libre, podrán alquilarlo para bailes y seguramente ganen más. Estaba validando su perspectiva. Claro. Pero luego, en desventajas, le mostró la otra cara. Primero, no iban a ganar un 300% más, iban a perder el 100% de sus ingresos, porque se iría a otro hotel. Y segundo, y más importante, Mis conferencias atraen a miles de personas educadas a su hotel. Es una publicidad impagable. Tendrían que gastar miles de dólares en anuncios para atraer a la mitad de gente. puso el foco en el interés del gerente, no en el suyo. No dijo, no me lo puedo permitir. Dijo, usted va a perder dinero y publicidad si me voy. Y el resultado fue que le redujeron la subida a solo un 50%. Es la aplicación magistral del principio. Se olvidó de las fresas con nata y le ofreció al gerente un cebo que no podía rechazar. Bien, hagamos un repaso rápido. Los 3 pilares de Carnegie. Primero, abandonar la crítica por completo. Es contraproducente. Segundo, reemplazar ese vacío con aprecio honesto y sincero. Apelar a esa necesidad universal de sentirnos valorados. Y tercero, para influir en alguien, dejar de pensar en lo que queremos nosotros y empezar a pensar en lo que quieren ellos. Descubrir su deseo vehemente y mostrarles el camino. Son principios que, una vez que los escuchas, parecen de un sentido común aplastante. Pero el genio de Carnegie está en usar estas historias para demostrarnos lo poco que los aplicamos en la vida real. Totalmente. Sobre todo cuando estamos bajo presión o enfadados. Es muy fácil teorizar sobre esto, pero muy difícil recordarlo en el fragor de una discusión. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que el propio Carnegie plantea. Cita un estudio del Instituto Carnegie de Tecnología que concluyó algo bastante sorprendente. A ver, Que incluso en campos técnicos como la ingeniería, solo un 15% del éxito financiero se debe al conocimiento técnico. solo un 15. Solo un 15%. El 85% restante se atribuye a la habilidad en ingeniería humana, la personalidad y la capacidad para tratar con la gente. Es una cifra que te hace pensar. Invertimos años en formación técnica, pero muy poco en desarrollar estas habilidades. Exacto. Así que la pregunta que nos deja el libro y que podemos llevarnos de este análisis no es cómo cambiar el mundo, sino algo mucho más pequeño y manejable. Pensando en el día de hoy, ¿qué única interacción,
con un colega, con nuestra pareja, con un cliente, podría transformarse por completo si solo por una vez decidiéramos conscientemente aplicar uno solo de estos 3 principios.